Muy buenas noches, queridos amigos de Popular Televisión. Un nuevo programa de Vidas con Luz en este final de este año 25. ¿Quién nos lo diría? ¿Cómo pasa el tiempo? Cuando vamos haciendo mayores más deprisa. Tenemos con nosotros un invitado que me agrada muchísimo por mi pasado también y mi presente de amante de la música y de la música buena y música clásica y de todo tipo de música y de instrumento. Él ha sido profesor de música, está jubilado ya de la profesión, digamos, de trabajar para ganarse un dinero, está ya en la pensión, en la jubilación de júbilo, pero no deja de tocar cada día el piano, cada día el órgano. Lo escuchamos pues a menudo en las distintas parroquias nuestras que tenemos en la ciudad de Murcia o fuera, donde hay un órgano que pueda ser tocado, porque él es un amante de la música desde pequeño, lo vivió desde casa con su padre. Yo estoy diciendo muchas cosas, pero quiero que nos las cuente luego él. ¿Es así, Carlos? Pues sí, bueno, yo tuve la suerte de nacer en una familia donde había muy buen ambiente musical y la música clásica se valoraba. Y es la música que yo he escuchado siempre, de siempre. He pasado por encima de las modas, esa es la verdad, porque es muy importante cuando eres niño, pues las señales que te marca la vida. Entonces, mi padre era violinista. Tuvo la mala suerte de que le pilló la guerra con 17 años. Entonces él quería ser músico y violinista. Y entonces tuvo que dejar el violín. Después de la guerra vino la posguerra, tuvo que ponerse a trabajar en una época muy dura. Pero no dejó de tocarlo todos los días. No, bueno, más o menos. Pues sí, él tenía su gran ilusión, era el violín. Y tocaba pues donde le llamaban, tocaba en las iglesias y tocaba también en el teatro cuando venían compañías de zarzuela y otras compañías, lo llamaban, entonces formaba parte de las orquestas que se formaban en el teatro, porque en Cartagena, yo nací en Cartagena. Eso te iba a decir, porque no te he presentado, te he dicho solo Carlos, ha aparecido el nombre, Carlos Rafael, así te conoce la gente a nivel musical, sí, bueno. Carlos Rafael Pérez López, sí. Cartagenero. Allá por los años 50. Efectivamente. Por los 50. Y luego, sí, me crecí en medio de una familia que nos queríamos mucho, una familia tradicional, convencional. Recuerdo que rezábamos el rosario en aquella época, en los años 50 y principios de los 60, en familia. Y eso pues lo recuerdo. Y recuerdo que mi padre se sabía la letanía en latín. Y todavía claro, recuerdo... En la época todavía se celebraba en latín en esos años. Sí. Ya pasados los 60 es cuando empezó ya la lengua. Sí, bueno, yo sobre eso del latín y tal, yo tengo mi visión personal, y es que siempre la Iglesia ha tenido como un velo de misterio, ¿no? Ahí estaba el latín. Pero en medio de ese velo de misterio, a través de los siglos, ahí, en esta época donde todo está relativizado, había una verdad absoluta, o dos verdades absolutas. Esas dos verdades absolutas eran Dios y la belleza. La belleza es una verdad absoluta. Y entonces, digamos, en medio de ese velo de misterio, los creyentes y la gente disfrutaba de la belleza. Y por eso se han construido pues, las catedrales, las iglesias, y la Iglesia invertía tantísimo en arte, porque miraba sobre todo el utilizar el arte para alabar a Dios. Todo tipo de arte, además. Efectivamente. Todo. No solamente la música, en ese arte, por supuesto, estaba la música, con su carácter intangible. Y bueno, por eso, no sé, he dicho esto porque siempre tuve en cuenta el tema de ese misterio, y ahí estaba el latín, y por eso he venido, porque recuerdo que mi padre recitaba la letanía en latín. En latín. No, el latín es el idioma de la Iglesia de toda la vida, y la mejor música, para mí, la mejor música que se ha compuesto para el culto es el gregoriano. Hombre, por supuesto. Una belleza, un misterio, un halo de misterio que escuchas un gregoriano. Ahora lo estamos recuperando aquí en el claustro restaurado de los Jerónimos. De vez en cuando tenemos música de fondo relajante, pero sobre todo de vez en cuando algún disco de gregoriano que suene y recuerda a los monjes que paseaban por aquí hace 3 siglos. Sí, qué bien, qué bonito, porque ahí está la esencia. En realidad toda la música procede de ahí. Y ahí enlazo con el tema del órgano.
El órgano, que cuando yo tengo oportunidad, pues digo que es todo un símbolo vivo de la cultura occidental. Es un símbolo de toda nuestra cultura y además un símbolo vivo. Está vivo porque va evolucionando al compás que pasan los tiempos. Entonces, si el órgano como tal instrumento aparece en la antigüedad griega, pues ha ido pasando por toda la evolución de nuestra cultura, de la cultura occidental, del cristianismo. Efectivamente. Y entonces ahí está, y entonces el órgano, pues bueno, ahí está. Y cada generación, cada época, pues ha dejado su huella, y ahora también, en la época del siglo XXI. No es lo mismo el órgano del Renacimiento que el órgano del Barroco, que el órgano del Romanticismo. Pero aquí tenemos en la región órganos de distintas épocas. Sí. Tenemos órganos renacentistas, tenemos órganos barrocos. Sí, bueno, precisamente la ciudad de Murcia es un sitio que se está convirtiendo en una referencia nacional en este mundo del órgano, porque se han construido en los últimos años varios instrumentos nuevos y se va extendiendo la idea de que el órgano debe contar en la, digamos, en la liturgia. La liturgia. Y eso es importante. Entonces hay órganos de distintas escuelas, entonces los distintos repertorios se pueden interpretar aquí. Efectivamente. Y bueno, en eso estamos. Es una maravilla. Yo recuerdo, por eso recuerdo que hace unos 20 años, digamos, esto era un poco un desierto en este terreno, porque y además no había nada. Y estaban todos hechos a calamidad prácticamente. Sí, efectivamente. Y en los últimos 10-12 años se está invirtiendo muchísimo en restaurar órganos. Restaurar y construir órganos nuevos, que eso es muy importante, que se construye. Y luego, eso se ve el resultado. Se ve el resultado porque en las celebraciones acude la gente. Yo toco también todos los domingos en la ermita de la Virgen de la Huerta, en Los Ramos, que es una ermita que invito a la gente a que vaya por allí. Porque es un gozo. Es un caramelo, en medio de la huerta, es un sitio verdaderamente idílico. Y ya llevo allí pues bastantes años desde que se puso el órgano nuevo, y voy todos los domingos allí. Y hay que ver cómo la gente agradece el papel que desempeña el órgano y el papel que tiene el órgano para acompañar el canto. Vamos a ver, es una idea que yo la repito mucho, porque la base de la educación musical está en el canto. Yo cuando admiramos las grandes orquestas que hay en Centro Europa, la Filarmónica de Berlín, Viena, en los Países Bajos, estas orquestas se sustentan porque la sociedad las mantiene, y las mantiene la sociedad porque es una sociedad educada musicalmente. Educada musicalmente. ¿Dónde se ha educado musicalmente? Pues se ha educado musicalmente, sin pretenderlo, cantando en las iglesias, desde el siglo XVI. Son 500 años y en la liturgia, primero los protestantes, utilizan mucho los himnos, los corales y tal, haciendo cantar a todo el pueblo. Efectivamente. Y entonces eso lo he visto yo en la iglesia, en la ermita de los Ramos. Allí se canta mucho y cantan bien además. Y canta todo el mundo. Canta todo el mundo. Y además mucha gente de los Ramos me dice, cuando van a una iglesia y hay un coro cantando, dice, uy, qué coro más malo. Tienen ya oído. Sí, se han educado, no han pretendido educarse, no lo han pretendido, pero se han educado. Y ahí está el órgano cumpliendo su papel. Hablando de coro, 30 años has estado como profesor de música en el Instituto Licenciado Cascales de la ciudad de Murcia, también en unos años en Cartagena. Sí, estuve unos años en Cartagena. Y ahí, lógicamente, había un coro, y un coro que tenía éxito tremendo, ¿no? Sí, bueno. Creo que tenemos alguna foto. Míralos ahí, preciosos. Sí. En la puerta del instituto, sí. Era muy bonito. Yo pienso que además es difícil porque chocamos con la administración, el sistema educativo y tal y cual. Pero yo creo que deberían obligar
a todos los institutos, a los profesores de música que crearan un coro. Y especialmente también que se fomentara muchísimo en los colegios el canto, que se cantara en el colegio, es fundamental. Y ahora en esta época donde hay tanta tecnología, cuesta mucho, porque los niños y los papás de los niños están muy hechos al internet, a la música grabada. Sin embargo, dejan a un lado el hecho de utilizar los medios y es fundamental. Y la música en directo y el cantar con otro, es que crea comunión, es que crea respeto uno de otro, tal. ¿Qué te decían los alumnos? Que estos son adolescentes, que tienen sus historias, pero cuando estaban cantando eran otra cosa, ¿seguro? Bueno, se crecía, en una actuación, tuvimos alguna actuación en el auditorio, antes el Ayuntamiento de Murcia hacía el Crea Joven, lo sigue manteniendo, pero no hace el... No de coros. No de coro, porque se han perdido, sí, de teatro y tal, pero nos presentamos al Crea Joven, ganamos algunos premios, entre ellos el primer premio en el Teatro Romea y tal, igual. Pero más que en la adolescencia, hablo en el año 2025, en esta época, sería muy importante, es fundamental que en los colegios se cante, es fundamental, porque los niños no miran si desafinan, si no desafinan y tal, ellos cantan, dice el maestro o el profesor, venga niños a cantar, y empiezan a cantar, y no se fijan ellos si desafinan o si no desafinan. Sin embargo, cuando son adolescentes, en la adolescencia ya empieza el sentido del ridículo. Y ahí ya no hay modo de hacerles cantar, ahí no hay modo. Y ahí ha caído ya mucha gente en el silencio, claro. Pero además no lo digo yo, lo dicen grandes pedagogos de música. Cualquier persona que hable, y todos hablamos, puede cantar. No quiere decir que cante, puede cantar. Es una cuestión de práctica, simplemente. Claro, si en la adolescencia comienzan con la vergüenza, claro, nunca comienzan a cantar porque pueden equivocarse y se ríen. Cuando es la infancia no tienen ese problema. Y entonces ahí puedes descubrir voces. Yo más de una vez lo he comentado. Yo dirigí el coro de la escolanía de la parroquia en Yecla. Sí. Con 17 años empecé a hacerme cargo con otro compañero. Hicimos un coro infantil, polifónico, los jóvenes como polifonía, y teníamos 120 niños cantando desde pequeñitos. Y la solista era una gran cantante actual que llena escenarios, solista. Sí. Claro, con 11 años se descubre una voz. Claro. Yo quiero irme un poco más atrás porque tú descubres la música desde pequeño. Sí, desde pequeño en tu casa, y tú de algún modo quieres tocar un instrumento y empiezas con el piano porque es lo único que se podía estudiar. Efectivamente. Aunque te llamó el órgano. Tú siempre dices que la música para ti, y el órgano especialmente, ha sido como una vocación, una llamada. Efectivamente, sí. Yo en realidad mis primeras emociones fuertes musicales las sentí en el colegio, cantando en el coro del colegio, y era muy bonito. Pero sentía una especial atracción hacia la música sacra. Entonces yo escuchaba por la radio o en directo, porque antes daban misas por la radio, las retransmitían y tal, y yo lo escuchaba, y luego ya iba a la Caridad, la Iglesia de la Caridad, y el sonido del órgano pues me fascinaba. Pero el problema mío... Siendo un niño ya tocaste el órgano de la Caridad, te dejaron. Sí, bueno, allí... sí, porque tuve la suerte de conocer al organista, que era una bellísima persona. Desgraciadamente murió muy joven, tenía 40 y pocos años y falleció. Pero yo me fijaba, tomamos cierta amistad, cierto cariño, y él me animó mucho, pero en realidad él era una persona que lo que había entonces eran pianistas con habilidad para tocar el órgano. Porque no había clases de órgano ni había centros que formaran organistas. Y ahí entro yo, porque yo siempre quise estudiar órgano. Pero yo no pude estudiar órgano porque tenía que ir a Madrid, a Barcelona, a un sitio así, pero estudiar órgano en serio, técnicamente, en el conservatorio, pero no se podía, no había, porque hasta los años 90, en la ciudad de Murcia, en la región, no había clase en el conservatorio, se implantó por los años 90, creo, 91, 92, por ahí. Y entonces yo siempre estuve vinculado al órgano de alguna manera. Pero técnicamente
yo hacía lo que podía, sin estudiar a fondo, y acompañaba las misas y tal, pero de una manera intuitiva. Pero me enteré que en Alicante, en el Conservatorio de Alicante, pues se podía estudiar. Entonces ya estaba yo, ya tenía, mis hijas eran pequeñas, y entonces vivíamos en Cartagena, y todas las semanas, y me matriculé en el conservatorio, iba a Alicante, entonces había que pasar, entonces no había autovías como ahora. No, los transportes eran otra cosa. Y mi madre decía, hay que ver cómo te ha dado por el órgano, porque no le gustaba que yo estuviera siempre en la carretera, viajando y tal. Y allí tuve la suerte de que el profesor, un gran organista, que Adolfo Gutiérrez Viejo, del que guardo un magnífico recuerdo, me animó mucho y me dio clase, incluso en verano iba a su casa en Campello y me preparaba obras y tal, hasta que hice los 7 años de la carrera de órgano. Pero primero hiciste piano, acabaste piano, sí. Después filosofía y letras. Sí, sí, sí. Sí, porque mi madre... Quería decir, de la música no se vive. De la música no se vive. La bohemia, la vida no, bohemia. Y, bueno, y las madres siempre quieren la estabilidad, lo mejor para sus hijos. Y veía la experiencia también de mi padre y de su marido y tal. Y no, la música no da de comer. No da de comer. Estudia otra cosa, nene. Sí, pero entonces, hice letras, no estoy arrepentido porque me ha venido muy bien. Pero en cuanto sacaron las oposiciones de música de instituto, que entonces se hacían desde el Ministerio de Educación, no de la autonomía, como ahora. Sí, tuve que ir a Madrid y tal, saqué muy buenas notas. En fin. Pues estamos en este mes de noviembre y todos los años, desde hace 10, sí. En la Catedral de Murcia hay un ciclo de órgano que se llena la catedral cada jueves en la tarde-noche para escuchar al órgano. Y estamos ahora mismo escuchando y viendo de fondo pues una de tus intervenciones en ese ciclo. Bueno, no en este ciclo exactamente, fue un concierto en otro momento. En otro momento, Sí, un concierto que di hace años. Yo estoy más vinculado a la iglesia de San Miguel. La catedral tiene su organista, su mundo aparte. Sí, en otros ciclos, sí. Y esto es. Escuchamos un poco de fondo, bueno, el órgano de la catedral. Venga. ¿Es una marcha procesional? Sí, es una marcha Mektub. Mektub. Sí. Muy conocida, que escuchamos cada Semana Santa muchísimas veces. Sí, es una marcha muy bonita y es que a mí me gusta mucho la marcha de procesión. Y un concierto que di en el año, creo que era 2013 o 2014, solamente de marcha de Semana Santa. El órgano ay, no me sale ahora el nombre, en la Vega del Segura, que fue uno de los más antiguos que tenemos, en Ricote. Sí. ¿Qué tal el órgano de Ricote? Bueno, muy bien. Es una maravilla, ¿no? Bueno, ¿Es renacentista? No, del 17, me parece. 1742. Del 1700. Del siglo XVIII. Está el de Ricote y el de Arguazas, que son dos órganos históricos muy importantes y muy antiguos, están restaurados y debería tener más movimiento, más actividad. Allí he dado conciertos y he tocado, en Alguazas no, pero en Ricote sí. Ricote es un sitio encantador y tiene esa joya que es una joya. El órgano, sí, sí. Y ahora los últimos que se han ido construyendo, modernos, pero con sonido auténtico, que ha sido en San Miguel, donde tú animaste mucho a Don Silvestre, sí, bueno, y en el Carmen, los últimos que se han hecho. Don Silvestre, a quien lo aprecio muchísimo, fue un poco el impulsor del órgano, yo le animé y bueno, tenemos ahí un instrumento. Hubo cierta polémica
porque dijeron, porque allí en San Miguel estaba digamos, la caja, el mueble, la carcasa del antiguo órgano. Del antiguo. Pero era solamente una caja, y una caja que no servía para nada. Y entonces no fue muy grande la polémica, que decían que por qué no se reconstruía ese órgano. Y entonces yo dije que no, yo impulsé la construcción de un órgano nuevo para que se pudiera interpretar el repertorio alemán, porque órganos históricos del tipo tradicional ibérico español, está el órgano de las Sanas, del convento de las Sanas en Murcia, está el Rigote, está el Guazar, pero órganos donde se pueda tocar el gran repertorio de Bach, que es donde todos los organistas nos miramos y lo tenemos en cuenta, no hay, Y luego está el órgano romántico de la catedral, pero para tocar Bach, entonces hicimos esa apuesta, y ahí tenemos un órgano neobarroco donde el repertorio alemán del norte de Alemania... Y suena de maravilla, y de vez en cuando hay conciertos, no hay que perderse. Yo animo a la gente, más allá de escuchar, y a los párrocos les animo a mis compañeros sacerdotes, a que restauren aquellos órganos que están, y si hay un armonio, que se toque el armonio, porque todos hemos empezado con los armonios, sí, con los pedales dándole... Sí, bueno, el armonio es un instrumento que yo lo defiendo mucho, algunos organistas lo desprecian, porque es un instrumento que se ha ganado un poquito su mala fama, digámoslo así, porque se ha tocado mal, porque es un instrumento muy interesante y además tiene una época de oro, que es sobre todo el siglo XIX, porque nace con el interés del romanticismo de buscar la expresividad, pero se toca sin expresividad. ¿Por qué se ha ganado esa mala fama? Porque no se utiliza el registro de expresión. Efectivamente. No se utiliza. Y entonces, cuando no se utiliza ese registro de forma que se pueda ir desde el pianísimo al fortísimo, todo se hace monótono. El sonido se hace monótono, se hace, digamos, empalagoso. Y entonces, como es un instrumento modesto, pero que ofrece mucho, tenemos que, en ese ofrecimiento, ahí entra el sacristán del pueblo, la monja del colegio, dicho con cariño y tal, porque tienen, como se dice, mejor voluntad que acierto, muy buena voluntad. Una persona que ha estado con buena voluntad, no hay que criticar, pero ponían su buena voluntad tocando el armonio. Pero claro, el armonio, y encima, si está roto, el armonio gruñe. Y si suena más el gruñido que la música, pues la verdad que mejor no. Sí, pero yo sé que ahora, por ejemplo, en Francia hay un interés por recuperar el sonido del armonio, y los grandes organistas del siglo XIX, César Franck, Franz Liszt, tienen una música para armonio formidable, formidable. Y yo sé, por ejemplo, el año pasado en Toulouse, en Francia, hay un festival que se hace en el mes de octubre, se llama Toulouse Les Orgues, donde se reivindica el armonio, y hubo un concierto del año pasado de armonio y violonchelo, una maravilla, una maravilla. Interesante. Y en fin, muy, muy bonito. En todo este tiempo, bueno, tu vida sigue una vida normal, y conoces a tu mujer, y habéis creado una familia con tus hijos, nietos. ¿Y te ha salido algún músico o alguien entusiasmado por la música? De momento no, confío en los dos pequeños, los benjamines de la familia, que el otro día se presenta allí en la casa, estaba yo estudiando, y le digo, ¿qué quieres que toque? Y me dice, tiene 5 años, toca los fuegos artificiales de Händel. Un niño de 5 años. ¿Eso porque lo ha escuchado en el colegio o en algún sitio? No, en su casa. Sí, en su casa, porque he procurado que mis hijos tengan por lo menos sensibilidad, al menos y educación musical, musical. Que es muy importante. Y es una pena que esto lo digo, pero no solamente lo digo yo, sino dicen personas que están dentro de la iglesia, que en los seminarios no se cuide la educación musical de los seminaristas. Esto es fundamental, porque un sacerdote debe valorar muchísimo el poder que tiene la música para evangelizar y para unir a la gente. Luego tendrá sus cualidades para poder cantar una celebración o no cantarla, pero potenciar la música y potenciar la cultura musical y la buena instrumentación de una liturgia
pues es que hay cambia, que tenerlo desde pequeño. es que cambia. Y entonces, claro, un sacerdote, un párroco dirige una comunidad y esa comunidad, bueno, necesita estar unida y un vehículo formidable para unir a esa comunidad es la música. Yo lo he comprobado especialmente en Los Ramos, ahí en la ermita de la Virgen de la Huerta, allí somos una pequeña familia y estamos unidos y la gente canta. Cambia radicalmente una celebración litúrgica con la música y el canto que sin ella. Yo he introducido desde el año pasado una cosa muy sencilla en toda la misa de San Miguel, que también lo hacemos en Los Ramos, en la ermita, es cantar el Padre Nuestro, el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, pero con la música de la clásica. Claro, es una melodía gregoriana, cantada en español. Bueno, y es una cosa que se ha admitido estupendamente y la canta la gente. Y claro, cuando uno canta, digamos que expresa su espíritu hacia afuera. La gente va a misa y bueno, escucha las oraciones, reza más o menos, pero cuando uno canta, digamos que su espíritu va afuera. Eso es lo que has dicho al principio, que era como una envidia que podíamos tener los católicos frente al mundo protestante. El mundo protestante todo llegan allí, lo vemos en películas, sí, y todo el mundo coge su librito, abre el libro de los Salmos, canta con el grupo de coro que está introduciendo el canto y todos cantan. Aquí en España no tenemos esa costumbre porque dejamos, incluso hay un coro, sea de jóvenes o de lo que sea, que cante el coro y estamos como en un concierto. Sí, es efectivamente. Una pena. Es una pena. Luego, con respecto a esto, también veo que los coros no cantan la misa, sino que cantan en la misa. Sí, sí. Entonces, y esto lo veo yo, lo veo peligroso, porque bueno, se cubre el expediente y como no hay una exigencia, pues entonces vale todo. Y esto es la historia. Entonces, no cantan, por ejemplo, el Salmo. El Salmo es una cosa que se debe cantar. Es poesía y se hizo para cantar. Claro. Pero yo tengo que decir también con respecto a la música en la Iglesia Católica siempre ha invertido en música. Siempre, como decíamos al principio, que ha invertido en arte. Bueno, la biblioteca musical que hay en la catedral es impresionante. Claro. Y los grandes maestros de claro, música. pero la diferencia con los protestantes, esto que decía, es que, digamos que la Iglesia pagaba a músicos profesionales que formaban parte de las capillas. Las capillas en las iglesias. Y tenían sus músicos profesionales que tenían su sueldo. Entonces, esto ahora la Iglesia no lo puede hacer. No lo puede hacer, pero sí que debe mentalizarse la Iglesia de que igual que se invierte en otras cosas, por ejemplo en limpieza, en una buena megafonía, se debe invertir en música y sobre todo si tiene un músico preparado. Esto es fundamental. Claro. Esto da mucho de sí y si no lo tiene, llamar a alguno. Sí. ¿Qué te dice esta foto? Hombre, pues es mi fuente de inspiración, porque Benedicto XVI ha sido un papa al que le tengo muchísima consideración. Y lo vemos ahí, la foto la rescaté de una revista y tal, y la tenía allí en la iglesia de la Caridad. Cuando yo subía por la escalera, veía la fotografía y esto es... Sí, porque digamos que Benedicto XVI fue uno de los que decían que quizá la mejor vía para acercarse a Dios es la vía a través de la belleza, la vía pulcritudinis. Te iba a decir, la vía pulcritudinis, y es que lo hablaba mucho. Claro. Renovaremos la iglesia desde la belleza. Desde la belleza. Entonces, esto no vale cualquier cosa y hay que exigir belleza. No vale todo. Y entonces Benedicto XVI pues valoraba muchísimo la música y bueno, y por eso... Era un gran pianista. Sí, bueno, no sé si grande o no, pero el caso no hay que ser grande, sino simplemente tenerla presente. Y es una cosa que la digo mucho, que más que escuchar la música, yo a los alumnos digo, la música tiene como 3 niveles, oír, escuchar y entender, pero yo añadiría uno más, que es vivirla. Vivirla. Vivir la música, vivir por ejemplo una sinfonía de Brahms, es maravilloso, vivir una sinfonía de Beethoven, es fantástico, un nocturno de Chopin,
vivirlo, eso es fantástico, más que escucharlo, ¿eh? Porque es que hay muchos que dicen, es que la música clásica me relaja, la música clásica me relaja, la música clásica no es para relajarte, relájate con la consagración de la primavera, ¿eh? Claro. Con los trombones, ahí, no, esto no te puedes relajar, pero hay que vivirla. O con Zaratustra. Claro. Te vas a, no. Es que la música clásica me relaja, no, hay que, vívela, para cada, porque claro, tiene para cada momento, sí, como todo. Claro, pero eso... oír no tiene mérito, oír no funciona el oído, ya. Escuchar, prestar atención. Podemos escuchar y no entender. Yo hice un artículo una vez para la revista Nazarenos de la Iglesia de Jesús, sí, para la Cofradía de Jesús, y propuse una cosa. Digo, en esta Semana Santa venga usted un día por la Iglesia de Jesús, véngase con sus cascos si quiere, póngase una buena música barroca, sí, contemple al mismo tiempo las imágenes de Salcillo y mientras vaya leyendo una buena poesía también del 18. Sí. Y va usted a salir nueva o nuevo de aquí. Sí. Bueno, la música hace milagros, esa es la verdad, hace milagros especialmente en el espíritu, y sin espíritu no se puede vivir, ¿eh? Vamos dando tumbos y tal, y bueno, pues y nos da muchísimo, nos da muchísimo, ¿eh? Esta foto aquí es la familia, ¿no? Bueno, esta es la familia. Un poco tu familia. Sí, bueno, pues vemos ahí están mis dos hijas y el varón, que está mi yerno, mis dos yernos y los pequeñines, que están, bueno, falta el más pequeño de todos. Que son dos hijas y un hijo. Sí, sí. Ya los tres están... Esta foto es un poco más antigua, ¿no? Porque faltan los pequeños. Sí, claro. Falta, sí, y falta al menos tiene un instrumento en la mano, el mayor de los dos, ¿no? Hacía la pandereta. Tiene la pandereta. Sentido de ritmo. De Navidad. Sí, bueno, la verdad que nos queremos mucho, siempre buscamos una ocasión para reunirnos, comemos, nos reímos, contamos chistes y hasta cantamos. Y cantar, sí, por supuesto. Sí, sí. El cantar en casa... Bueno, la verdad que es lo mejor que me ha podido ocurrir en la vida, mi familia, mis hijos, y ahora la alegría de los nietos, que es una maravilla. Es una maravilla. Mi esposa también. Bueno, dentro de poco vamos a celebrar la boda de oro. ¡Boda de oro! Un regalo. Y nos casamos muy jóvenes, esa es la verdad, y enamorados, y ahora seguimos enamorados. Me decías al principio que aunque viví ya muchos años en Murcia y toda la familia está aquí, la casa de Cartagena la mantienes como buen cartagenero. Sí, yo me siento también cartagenero, me estoy vinculado a mi ciudad, a mis raíces, y voy con frecuencia, no con la frecuencia que quisiera, pero sí, la mantengo en la casa, esa es la verdad, y muy a gusto. Paso también por la Caridad, me da un poco de pena la situación del órgano, de la Caridad. El órgano de la Caridad que está abandonado, se ha restaurado está mudo, el templo y ahora falta restaurar. Falta el alma. No sé quién decía que el órgano es el alma de un templo, y es verdad, y además ese órgano que cuando acompaña, por ejemplo, a todo el pueblo de Cartagena con la salve, es hermoso, y luego todo lo que rodea a la Iglesia de la Caridad, a ver si se animan y el órgano de la Caridad hemos reivindicado, Carlos, con nuestro invitado varias cosas. Hemos reivindicado la cultura musical desde niño en los institutos y en los colegios. Hemos reivindicado la liturgia con música y música de calidad y con órganos si fuera posible, o al menos armonios que hay en muchas parroquias. Hemos reivindicado el cantar, porque todo el que habla puede cantar, y hemos reivindicado el arreglo de algunos órganos que son el alma para la liturgia, el alma de esos templos que estarán bellísimos, pero les falta algo, ese alma. Pues yo creo que hemos dicho bastante. Sí. A ver si alguien se da por aludido. Unos porque pueden hacerlo, otros porque tienen los medios para colaborar. Porque yo inicié una restauración en una de las parroquias de un órgano, no fue suficiente, se siguió una segunda etapa, pero fue porque un vecino me dio 1 millón de pesetas. 1 millón de pesetas, no 1 millón de euros. 1 millón de pesetas. Y iniciamos una restauración. Sí. Pues puede haber alguien que ve, oye, pues quiero colaborar.
Sí, bueno, yo estoy muy contento también por otro lado de que se ha creado en torno al órgano digamos, un público y un interés. Y ese interés se pone de manifiesto en estos conciertos que se hacen en la catedral. Y además en los órganos nuevos que se han construido aquí en Murcia. Ahora está también en marcha la reconstrucción del órgano de la parroquia de San Pedro, sí, en Murcia. Y entonces Murcia se va a quedar hecho... Pues llamamos a nuestros espectadores a que estén atentos. En la catedral, noviembre cada año. En San Miguel, en el Carmen, cada vez que escuchen que hay un concierto de órgano, no se lo pierdan, van a disfrutar, van a vivir la música, no se van a relajar, o sí, pero que no es para eso, es para disfrutar de la belleza, porque ser creyente es una belleza maravillosa, es el amor en mayúscula, y cuando hay música, o hay oración, o hay poesía, y la belleza se muestra también en el arte de todo tipo, pues nuestro espíritu se eleva. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Carlos Rafael. Claro. Que sigas, y aunque estés jubilado, ahora con más tiempo, para seguir tocando el órgano donde te llamen y donde estés. Sí, por supuesto, lo haré con gusto. Además, llevo siempre muchos proyectos en la cabeza. Pues a seguirlos todos. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana, si ustedes lo desean. Sean felices.